¿Cuál es el perfil característico de un pedófilo? ¿Qué es lo que lleva a un hombre adulto, a una persona adulta, a sentir atracción sexual por un niño, una persona completamente inocente, alguien que realmente no le ha hecho absolutamente nada a ese adulto? Vamos a analizar este tipo de personalidad gracias a un artículo de Juan Antonio Becerra García, que te lo voy a dejar aquí por si quieres bichear un poco más de qué va este artículo. Pero cuando estuve buscando información sobre por qué las personas son pedófilas y cometen este tipo de crímenes contra los niños, me apareció este artículo y digo, pues voy a hacer un vídeo de YouTube de este artículo para entender un poco más qué existe en la mente de este tipo de personas. ¿Existe realmente un perfil de personalidad? ¿Tienen algunas características en común este tipo de personas? ¿Qué les ha pasado para llegar a cometer un delito de este tipo? ¿Han nacido o se han hecho? Hola, mi nombre es Celia Betrián, soy psicóloga, sexóloga y terapeuta de parejas y creadora de La Revolución de Venus, una academia de educación sexual donde vas a encontrar contenido de calidad sobre educación sexual con muchos talleres, cursos y sobre todo contenido de calidad. Te invito a que me sigas en mi Instagram y en TikTok y que también le eches un vistazo a la academia para que te puedas apuntar a algún taller porque tratamos temas súper interesantes. Suscríbete para no perderte vídeos de este tipo. Vamos allá. ¿Qué es realmente la pedofilia? Pues la pedofilia, según este artículo, se puede definir como la atracción sexual de un adulto hacia un niño. Es algo que está recogido dentro del DSM, que esto es como la Biblia para los psicólogos y psiquiatras, donde recogen lo que se denominan trastornos mentales. Hay muchas personas que no están tan de acuerdo, ¿no?, en que muchos patrones de conducta se puedan definir como un trastorno mental, pero bueno, esto ya cosa aparte. Y el mismo DSM lo incluye dentro de trastornos sexuales. Pederastia y pedofilia realmente podríamos considerarlo lo mismo. Lo que sucede es que dentro del DSM, dentro de la parte más clínica, se prefiere denominar pedofilia, ya que ambos recogen todos los delitos sexuales en contra de niños, es decir, menores. La pedofilia está dentro de las parafilias, que seguramente lo has escuchado en alguna ocasión. ¿Qué significa realmente parafilia? Para que así te pongas un poco en contexto. Las parafilias son trastornos sexuales en los que la persona siente excitación ante estímulos, objetos o situaciones que no son típicamente considerados como parte, ¿no?, de la sexualidad convencional. La característica esencial de la parafilia es la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexuales atípicos que persisten durante un mínimo de 6 meses. Las parafilias se clasifican en función de los objetos o la situación que provocan la estimulación sexual, como por ejemplo los que sienten atracción sexual por objetos inanimados, como puede ser el fetichismo, los animales, zoofilia, situaciones que implican dolor, masoquismo o el sufrimiento de otros, sadismo. Obviamente existen muchas variaciones dentro de este tipo de espectro, pero no todas las parafilias implican daño físico o psicológico, ni todas están penalizadas por la ley. Ahora bien, ya que estamos en contexto, vamos a continuar con la pedofilia. ¿Qué tipo de actos sexuales pueden cometer los pedófilos? Puede ir desde actividades como el exhibicionismo, el voyeurismo, a otras como caricias, frotar sus genitales contra un niño, masturbación en presencia de estos, sexo oral y penetración anal o vaginal. La manera que tienen los pedófilos de actuar es que no utilizan la violencia física, es decir, no utilizan la fuerza para implicar a estos niños en este tipo de actividades sexuales, sino que usan varias formas de manipulación psíquica y psicológica y de desensibilización. ¿Qué significa? Que es ir progresivamente haciendo tocamientos inapropiados, mostrando pornografía, etc. O sea, lo hacen de una manera mucho más sutil. Algo que al final termina confundiendo mucho al menor, porque es un tipo de información que el menor no está preparado para entender psicológicamente ni a nivel de madurez. Y esto lo justifica diciendo que son comportamientos educativos, que es una manera de enseñarles a los niños, a los menores, lo que es la sexualidad, lo que es correcto, ¿no? Que al final la sexualidad es algo donde claramente nos vamos a ir adentrando poco a poco, pero lo está haciendo a través de otras técnicas y de una parte de la sexualidad que al final no es tan recomendable como puede ser
la pornografía, algo que ni siquiera recomiendo en la edad adulta. Y a través de este tipo de conductas, algo que hace que finalmente el menor se quede atrapado con ese adulto pedófilo. Hay que tener en cuenta que estas personas no actúan siempre de la misma manera ni bajo las mismas estrategias. No son iguales en preferencias ni edad. Hay algunos que son más violentos y otros que son un poco más seductores con los niños. Hay algunos que prefieren niños y hay otros que prefieren niñas. Hay algunos que prefieren menores de edad y hay otros que prefieren un poco más mayores dentro de ser menor de edad legalmente. ¿Cuándo realmente una persona empieza a desarrollar atracción sexual a los niños, hacia los menores? En algunas personas empieza en la niñez y en la adolescencia y hay otras personas que lo pueden desarrollar en la etapa adulta, para que veáis la gran variabilidad de características dentro de la pedofilia. A pesar de que se ha intentado realmente a través de muchos estudios recoger toda la información, ¿no?, que dé como una aproximación de las características de personalidad de esta patología, pero realmente lo que vemos es que no tiene un tramo en concreto donde se desarrolla esta patología, sino que es algo que puede variar realmente en el tiempo. En cuanto a la personalidad, ¿no?, ¿cuáles son los rasgos de personalidad que podemos encontrar en este tipo de personas? Lo que sí vemos son rasgos psicopáticos, signos de conducta pasivo-dominante, signos de conducta pasivo-dependiente, trastorno de personalidad narcisista, visión distorsionada de los otros y necesidades primitivas de dependencia. Mientras que, desafortunadamente, en otros estudios no se ve realmente una similitud en la personalidad de los diferentes pedófilos. Es decir, que no están dentro de una psicopatología específica, por lo que se les puede definir como personas normales dentro de la sociedad. Y el problema además es que no ven su conducta como algo problemático, es decir, niegan que tienen un problema, por lo que genera una resistencia al cambio. Este artículo lo que ha hecho es estudiar toda la literatura que hay alrededor de los pedófilos, es decir, todos los otros estudios que han querido entender más sobre la pedofilia, y las conclusiones que han sacado es que aunque toda esa literatura anterior no terminaba de encontrar unas características en concreto de los rasgos de personalidad dentro de la pedofilia, sí que han visto, estudiando, ¿no?, una mayor cantidad de artículos, cuáles son las similitudes dentro de esos artículos. Y sí que han visto que hay una predominancia de rasgos obsesivos dentro de los pedófilos. Es decir, que los agresores diagnosticados de pedofilia mostraban en mayor medida trastornos de personalidad obsesivos, histriónicos y borderline. Y dentro de estos rasgos obsesivos lo que se ha observado es que existen distorsiones cognitivas sobre la sexualidad. Distorsiones que al final son lo que predicen el origen y el mantenimiento de este trastorno. Así que podríamos decir que como conclusión lo que se ha encontrado realmente así más distintivo dentro de los agresores y de los delincuentes por pedofilia, de los agresores sexuales de menores, es que tanto los rasgos obsesivos como las distorsiones cognitivas influyen en nivel de desviación en la conducta sexual de estas personas. Y después nos preguntamos, ¿los pedófilos realmente actúan con impulsividad? Los estudios recogen que no, ya que del 70 al 80% de delitos sexuales son premeditados, por lo que no puede haber índices de impulsividad cuando la gran mayoría de delitos sexuales son premeditados. Además, lo que hemos dicho al inicio es que van de manera progresiva, entonces saben muy bien cuáles van a ser sus víctimas y cómo poco a poco adentrar en sus vidas. No van a cometer el acto sexual más grave desde un principio. Lo que también se ha visto es que en los actos sexuales más graves sí existe en esas personas un mayor grado de psicopatía, solo en todos aquellos actos que son más violentos. Ahí sí que podemos ver que el grado de psicopatía es mayor en los agresores. Algo que también hemos visto en las personas pedófilas es que aparecen sentimientos de inferioridad, aislamiento social, baja autoestima, dificultad para las relaciones interpersonales e incluso tienen un estilo de afrontamiento inmaduro para su edad, pudiendo ser debido, ¿no?, a la falta de asertividad y a esos rasgos más psicopáticos, además de algunos rasgos, ¿no?, de ira y hostilidad. Entonces, ¿han nacido así o han sido creados? Lo que se ve es que claramente, como todo realmente en la psicología, la infancia es clave para el desarrollo de la personalidad.
y lo que se ha visto es que los pedófilos muestran un apego inseguro en su infancia, algo que se relaciona a futuro con el desarrollar trastornos de personalidad. En todos aquellos pedófilos victimizados en la infancia se han encontrado niveles más altos de hostilidad, mayor presencia de obsesiones sexuales y mayor número de distorsiones cognitivas sobre la sexualidad. Recordad los dos elementos más presentes dentro de los pedófilos. Es decir, se podría indicar entonces que la victimización en etapas iniciales de la formación de la personalidad influiría en el desarrollo de rasgos obsesivos, distorsiones cognitivas y niveles de hostilidad. Como conclusión, es bastante difícil poder encontrar un modelo de personalidad característico para la pedofilia. Espero que te haya parecido interesante, la verdad que a mí me pareció interesante, ¿no? Suficiente como para contarlo y así saber un poco más, ¿no? qué hay en la mente de una persona pedófila que termina, ¿no? agrediendo sexualmente a los menores y no siendo consciente del impacto de sus actos y de cómo puede destrozar la vida de tantas personas inocentes en la infancia, que debería ser lo más protegido y valioso de la vida, y cuántas familias rompe también un delito sexual. Muchas gracias por estar aquí, déjame en comentarios qué te ha parecido, sobre todo dale like también y suscríbete para vernos en más vídeos de este tipo. Un beso enorme. ¡Mua!